Bienvenidos a todos los que están aquí y los que están por Facebook. Todo lo que se habla aquí se oye en el mundo entero. por no, por no decir que se puede escuchar el mundo entero si el mundo entero prestara atención. Así que se ofrece la salvación a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere escuchar. Así que hoy vamos a... Se puede también moverlo para el lado, como estoy aquí presente. Gracias. Muy bien. Seguimos leyendo la Biblia en un año y a partir de la semana que viene estamos en el último mes del año. Está virado. Se siente mareado. Bueno, eso es parte del sistema. Cuando se pone el versículo no se va a dar cuenta. Se nos olvidó traer otra cámara, pero estamos bien. Muy bien. Leyendo la Biblia en un año y hemos llegado a Ezequiel 20 a 35. El libro de Santiago completo y primero de Pedro capítulo 1 y 2. A veces dicen que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento porque toca muchos temas, inclusive la sabiduría. En Proverbios se dice que el principio de sabiduría es temor de Jehová. En Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídele a Dios, que es una de las promesas directas y fuertes. No hay ninguna promesa en la Biblia de que si tú oras para que Dios te sane, que Dios te va a sanar. Sí, se habla de orar por los enfermos. Sí, hay casos de gente que se sanaron, pero no hay una promesa de que te vas a sanar. De hecho, tenemos ejemplos donde no se sanaron, como Pablo mismo. Pero sí tenemos la promesa en Santiago, que si tú pides con fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Y cómo es el que duda? Principalmente yo diría que uno que duda de la palabra de Dios. Porque cuando pide sabiduría, no es echando la Biblia a un lado y Dios dame sabiduría para saber qué hacer. No. Dios ya te dio la Biblia, ya nos dio la Biblia, nos dio muchos principios, muchos mandamientos que hay que poner en práctica. Y cuando pedimos Dios a sabiduría, no es algo fuera de la Biblia, sino cómo puedo aplicar lo que la Biblia me enseña. Si no, podemos caer en el error de, supuestamente dicen que un tal Joseph Smith en los años, hace un par de siglos, que él no le gustó ninguna religión que veía en ese tiempo, fue al bosque y oró a Dios para que Dios le diera, entre comillas, sabiduría para saber cuál era la religión verdadera. Cerró su Biblia y pidió a Dios cuál es la religión verdadera. Y cuando pedimos así, puede venir como vino a él hasta un ángel mentiroso que le vino y dijo, bueno, ninguna de estas religiones son las correctas. Busca abajo una piedra por ahí, va a encontrar una placa de oro. Y esto es la última, esto es el mensaje de los últimos días. Y comenzó lo que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que también se conoce como los mormones. Porque cerró la Biblia a pedir sabiduría. Cuando pedimos sabiduría, con la Biblia abierta, si la Biblia dice que no adulterarás, no se puede pedir a Dios si uno puede cometer adulterio, porque ya tú sabes lo que Dios dice. No sería correcto, no sería sabio pedir sabiduría en ese caso. Sí, pedir sabiduría de cómo salir del peligro de cometer adulterio, eso sí. Pero no si es correcto o no es correcto, porque la Biblia ya dice lo que es correcto. La sabiduría, entonces Santiago está lleno de enseñanzas prácticas
además de la enseñanza general de sabiduría, igual que el libro de Proverbios. Así que hoy, pues, pueden hacer comentarios sobre Ezequiel o sobre Santiago, primero o segundo de Pedro, primero de Pedro 1 y 2. Adelante, Mecho. Me impactó mucho, aunque si lo comparamos, no somos tan diferentes, pero cómo Dios estaba tan enojado en el capítulo 23 de Ezequiel. Ezequiel 23. De eso, pero del 37 al 29, continuando lo que está diciendo, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemando. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado a sus hijos, a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mí. Okay. Me impactó mucho de cómo, tal vez espiritualmente lo hacemos, tal vez, no sé si darnos cuenta, tal vez, pero dar sus hijos, pasarlo por el fuego a un hijo, eso es una cosa fuerte. Sí. Yo como madre, eso, ay, no, yo no puedo entenderlo. De la única manera que yo entiendo eso es yo enseñándole a mis hijos a hacer la cosa mala, pero espiritualmente, pero no sé, eso me impactó demasiado. Pues así era la idolatría de aquel entonces. Tenía sacrificio de seres humanos, incluyendo sus propios hijos. No es muy diferente que el aborto hoy día. El aborto es sacrificar, matar un hijo a favor del dios del sexo. O sea, que la gente quiere tener relaciones, quieren gozar de eso, no quieren la responsabilidad después. Y se gozan de ese placer, y la consecuencia de adorar ese dios falso del sexo, pues matan a la criatura con el aborto. Pero tal vez la gente piensa, bueno, pues yo no lo estoy viendo, me duele más, lo que sea. Por eso hay grupos que le dan un ultrasonido, se llama ultrasound, un ultrasonido a mujeres que piensan tener un aborto, y le enseñan eso y a veces cambian de opinión. Cuando ven que es una criatura de verdad, cuando ven que tiene una carita, que tiene manitos, que tiene pies, que tiene todo lo que tiene un niño, porque es un niño. Así que es un ejemplo de cómo en el día de hoy, aunque parece una cosa, dirían la gente, es una cosa, una barbaridad de los bárbaros, ¿verdad? No, la sociedad, la cultura, ¿cuál es la palabra que usan? Una sociedad civilizada no hace tal cosa, pero sí, se supone que seamos un país muy civilizado, pero matan a los niños antes de nacer. Y así pues hacían en aquel entonces, vivos, pero cuando antes de nacer es vivo también, tiene vida. Sí. Y quizás, mira, ¿cuál es la mentalidad de los que hacen el aborto, los miles y decenas, por no decir cientos de miles de abortos que se hacen? ¿Por qué lo hacen? Uno dice que es imposible que una mujer, pues es porque cuando te tuerce la mente, uno piensa, bueno, yo puedo tener una vida más feliz, más libre, no tengo que cuidar a este niño, y es más, este Dios
este Dios pues me va a dar bendiciones a sacrificar a este hijo. ¿Se puede torcer la mente? Sí. Y por eso tenemos que tener cuidado y siempre enderezar nuestro pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, en cualquier cosa grande como esto, pequeño, la mente se puede torcer basado en unos pensamientos que no son de Dios. Y Satanás puede tentar a uno, sí, para hacerlo. Y lo hacían en aquel entonces. Y no era solamente eso, sino como dice aquí, que después de hacer eso entraban también al santuario de Dios. O sea, creían que podían participar en la idolatría y también participar con Dios. Hasta el Nuevo Testamento habla de eso. No se puede comer la cena del Señor y también participar con los demonios comiendo los sacrificados, los ídolos. Pero eso es una cosa que cuando hablamos de idolatría, muchas veces a través de toda la historia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los que supuestamente sirven a Dios verdadero, lo mezclan con prácticas idólatras. Hay que tener mucho cuidado. Hasta la señal de una cruz puede ser idolatría. Cuando es parte de nuestra adoración. Yo recuerdo con mi papá visitamos hace muchos años, visitamos un predicador de la Iglesia de Cristo y él tenía un dibujo de Cristo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo era Cristo físicamente, pero tenía en su oficina. Ahora, tú sabes, a veces cuando enseñamos a los niños, hacemos pinturas y cosas, hasta con los cánticos a veces, pero en verdad no me gusta mucho hasta que hacen los cánticos, porque cuando la adoración tiene que ver con algo visual, y que la Biblia dice no haga un ídolo, no, cuando estamos pensando en la palabra está bien. Si hay una foto ahí, pues está bien, pero cuando la foto nos lleva hacia Dios en la adoración, ya estamos acercándonos a la idolatría, hay que tener cuidado con eso. No digo que todo lo que enseña es idolatría. Se pueden usar gráficas en una forma, pero en este caso específico, no era que estaba enseñando a los niños, ni es que salió en una canción que salió por ahí porque salió, pero mi papá le pregunta, ¿y por qué tú tienes eso? Dice, porque cuando yo salgo de la oficina y miro esa foto, me hace pensar en Cristo y me hace pensar que yo soy un seguidor de Cristo. Hermanos, parece mentira, pero eso es idolatría. Cuando una imagen, y yo creo que a propósito Dios hizo la Biblia en el tiempo cuando no había películas, cuando no habían fotos, porque Él sabe que la gente quiere siempre ver algo visual para algo que poner entre Él y Dios. Cuando hicieron el becerro de oro, ¿qué dijeron? Dijeron, vamos a hacer fiesta a Jehová. No era que estaban adorando directamente a un becerro. El becerro para ellos representaba su Dios que les sacó de Egipto y representaba a Dios. En la adoración, como digo, no es que todas las gráficas sean malas, no es que los dibujos, las pinturas sean malos en sí, pero cuando se usa una forma de adoración que se pone entre nosotros y Dios, ¿verdad? Para una manera de acercarnos a Dios espiritualmente, porque debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Las únicas cosas físicas que tienen que ver directamente con adoración a Dios y nuestra conexión con Dios directamente es el bautismo y la cena del Señor. Son las únicas dos cosas físicas bajo el nuevo pacto. Las otras cosas tienen su uso. No digo que es malo tener figuras cuando enseñamos la profecía, por ejemplo, enseñamos dibujos y cosas, pero eso para entender la palabra de Dios, no para adorar a Dios por medio de esas imágenes. Es una ilustración que está bien. Ilustrar algo es una cosa, pero fijarse en ese dibujo, en esa cosa, y porque esto me hace pensar más en Dios. Mucho cuidado, hermanos, estamos acercándonos a idolatría. La Biblia fue escrito, no fue una película. No es que entiéndeme bien, las películas en sí no son malas,
pero cuando hay una línea finita entre una ilustración para ayudarnos a pensar y ver cómo eran las cosas y usar eso como un medio de adoración a Dios para, como se hace en la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, donde se inclinan ante la imagen. No están adorando la imagen, están adorando a Dios, pero usando eso para pensar en Dios. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Y así los israelitas mezclaban su idolatría con su adoración a Dios, pensando que podían hacer ambas cosas. Sí, dime. ¿Cuál de los perros papá? No me acuerdo, estaban hablando de la cadena que usa la persona y esas cosas. Exactamente. Que le preguntaron a la persona, ¿sabes? Que no sé si era que qué significaba eso, y eso le recordaba. Sí. Entonces le dijeron que esa era la pena de muerte en aquel tiempo. Que Sí. hoy en día era eléctrica. Que Sí. esa persona se quitaría la eléctrica ahí Ujú. para cortarse de eso. Sí. No, algunas personas lo harían porque entienden lo que es la cruz, pero en ambos casos, tener eso como un símbolo, como algo que tiene alguna conexión espiritual, porque tengo esto guindando en el cuello, me hace acercarme a Dios, me hace sentir mejor cuando me siento triste y toco esta cosa y ¿cómo es? Venerarlo, porque en la iglesia católica no dice que lo adoran, lo veneran, le dan importancia, como que hasta los edificios de ellos. Yo recuerdo en Costa Rica, viajamos mucho en autobús y cada vez que pasábamos, la mitad de la gente que eran católicos, cuando pasábamos por una iglesia, todo el mundo en el autobús haciendo así, porque el edificio en sí, y podemos idolatrar un edificio, sí, podemos idolatrar a personas, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios quiere que adoremos en espíritu y en verdad no tiene que ver con un lugar específico, no tiene que ver con un objeto físico, a menos que sea el bautismo o la cena. Son las únicas cosas físicas que sí tienen una connotación espiritual en el nuevo pacto. Muy bien. Sí. Ajá. Con eso de venerar las cosas, que tienen hasta han dado millones por pedazos de la cruz de Jesús. Con tantos pedazos se puede hacer. Lo que llaman reliquias, ¿verdad? Las reliquias, yo creo que le he contado, mi papá también en Nueva York, había una fiesta de eso de no sé qué santo, y había un sacerdote que tenía una reliquia, no sé de qué era, no sé si era un pedazo de la cruz o si era un hueso de un santo, no sé qué era, pero, ¿sabes? La gente le dan importancia a esas cosas. Y él lo tenía en la mano, la gente hacía fila para tocarlo y besarlo y qué sé yo, que esta reliquia, no sé qué era. Y mi papá se le acerca al sacerdote y le pregunta, ¿tú me la crees que esa cosa tiene alguna importancia espiritual, algún poder? Dice, no. Pero la gente lo cree, así que yo estoy aquí para complacerlo. Y eso pasa, ¿verdad? Que los que tienen intereses predican o hacen cosas que le complace a la gente en vez de buscar o complacerse a sí mismo en vez de complacer a Dios, que eso es lo que debemos pensar. Muy bien. Mucho acerca de idolatría aquí en el Antiguo Testamento, en Ezequiel se habla mucho y eso fue la razón por la cual habla aquí en la parte que leímos para hoy, que incluso a salir de Egipto todavía estaban, no habían salido los dioses de Egipto. Nélida, adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Aún el mismo bautismo y lo que es la cena, también hay gente que idolatra esa acción con copas especiales, ropa especial para el bautismo. También ahí hacen idolatría. Puede ser, sí, definitivamente. De hecho, en la Iglesia Católica lo convierte en una cosa que no es, que definitivamente es idolatría, porque ellos dicen que
que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, transustanciación, lo llaman. Lo trata en una forma muy especial, como dice Nélida, y entonces hasta que tiene que limpiar el cáliz, ¿verdad? Lo llaman, el completo, porque eso tiene la sangre de Jesús y no se puede dejar caer ni una gota al piso. Y sí, hay gente que convierten, como hicieron con ¿cómo se llama? La serpiente de bronce, que Dios mandó a hacer, pero después lo convirtieron en una cosa de idolatría. ¿Cómo es? Por muchos años, sí, por muchos años se convirtió en una cosa, y sí, aún relacionado con el bautismo y con la cena, como los que ni siquiera bautizan, sino pero usan agua bendita para entonces como que lo llevan a un nivel de idolatría. Sí, gracias, Nélida. Eso es muy, muy cierto. Hay que tener cuidado con eso. Ajá. Pero para tomar esa cena no tiene que ir por una santidad. Y antes de tomar la cena, tiene que ser bañado con agua bendita, lavarle los pies a todos los hermanos uno por uno, y después el que toma la cena se digno de él. Bueno, son mucha idea. Es un ritual. Sí, se convierte en un rito más allá de lo que Cristo mandó. O la gente que piensa, no, tiene que estar vestido de blanco. Añadiendo el simbolismo, tratando de ser lo más simbólico y cosas, como dijo Nélida. Gracias, sí, definitivamente. Muy bien. ¿Quién le dijo a ellos que era roja? Ellos tienen que tener una bata roja para poder ser. Bueno, eso, muchas tradiciones, ¿verdad? Roja, blanca, y que algunos dicen que tiene que ser agua corriendo porque se bautizó en el río Jordán, otro dice que puede ser agua dulce, no puede ser en el mar porque es agua salada, no puede ser una bañera, o sea, añaden hasta a las cosas físicas que Dios mandó, bien sencillo. ¿Qué es lo físico en la cena? Un pedazo de pan sin levadura y un poco de jugo de uva. ¿Qué hay en el bautismo? Agua. ¿Qué clase de agua? La Biblia nos dice. Suficiente para asumir la persona. Vestimenta especial y palabras mágicas y cosas así, pues se puede convertir definitivamente en un acto idólatra. Muy bien, gracias. Veo un chat aquí. Lo usan como el símbolo de medicina. Ok. Sí, una asta. Sí, es cierto. Sí, tiene un nombre. Yo creo que ese tiene conexión también a, no sé si en Éfeso, más directo a, no tanto al Egipto, ¿cómo es? con los de Egipto, De Egipto es. sí, que Bueno, adoraban a la serpiente. ok. Yo pensaba que era de Asia Menor, pero eso es una cosa que se puede buscar y encontrar, pero definitivamente tiene sus raíces en idolatría. Muy bien. Otra persona que quiere compartir algo de... Sí, Cyrus. Compartir tanto como, pero más una pregunta sí, el rey de Tiro es el rey de Tiro, porque había escuchado muchas cosas de que el rey de Tiro es quizás tiene dos sentidos o Satanás o algo así, que habla en Edén estaba. Ezequiel 28. Ok. Sí, no, buena cosa, que este es uno de dos capítulos que la gente aplican a Satanás. Ahora, Ezequiel 28. 28 comenzando en 13. Vamos a pero voy a leer esta parte porque
Vamos a llegar a los versículos anteriores que lo explican mejor, pero vamos a entrar como la gente entra aquí. En Edén estabas. ¿De quién estaba hablando? En el huerto de Dios, toda piedra preciosa tu vestidura, en rubí, en topacio, diamante, berilo, ónice, el jaspe, zafiro, la turquesa, la esmeralda y oro, la hechura del engaste y que tú encajes. Estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse allí. Estaba en el santo monte de Dios. Sentaba en medio de la piedra de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti a causa de la abundancia, etcétera. Ahora la gente lee en esta parte y rápidamente dicen, tiene que estar hablando de Satanás, porque Satanás estaba en Edén, Satanás estaba perfecto y se pecó en algún momento y esto es de Satanás. Pero, como dice Ángel, hay que leer lo que viene antes y hay que leer lo que viene después para ver el contexto de esto, donde dice, sabemos según versículo 2 que está hablando al príncipe de Tiro. Cuando dice príncipe es igual que decir rey. Aun cuando tu corazón ha enaltecido y has dicho soy un Dios. Esto es después de 2 capítulos, 26 y 27, que todos vienen hablando de Tiro y del rey de Tiro. Dice, aún tu corazón se ha enaltecido y has dicho soy un Dios. Sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. No eres más que un hombre y no Dios. En el contexto, está hablando de un espíritu como es Satanás, ¿verdad? Recuerden que hace poco el hermano Pablo nos habló de ese mundo espiritual que no se ve. Satanás está en ese mundo. Ahora, está hablando aquí de un hombre y no un Dios. Hasta Satanás es un Dios. Es un Dios, dice el Nuevo Testamento, el Dios de este mundo. Un Dios por ser usurpador, no porque hay otros dioses en ese sentido, pero sí se le llama un Dios. Dice que tú eres hombre y no un Dios. O sea, está hablando dice, tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riqueza para ti, has adquirido oro y plata para tus tesoros. Definitivamente, Tiro. Y Tiro es una ciudad de qué pueblo? ¿Cómo se llama esa gente? Los fenicios. Los fenicios. Navegantes. Ellos son los que estaban mayormente en Tiro, en Sidón, en esa parte que hoy día es el Líbano. Y luego ellos navegaron, hay hasta prueba de que navegaron alrededor, en ese tiempo, alrededor de África, llegaron hasta la India por esa ruta y también establecieron después una colonia en el norte de África. ¿Quién sabe cómo se llama esa colonia que tuvo unas batallas fuertes con Roma en los años, cientos de años, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, en ese tiempo? Las guerras púnicas, que era entre los fenicios, pero los fenicios de Cartago. Cartago, en inglés dicen Carthage, en el norte de África. ¿Cómo es? No. Etiopía está en la Biblia, pero estamos hablando de los fenicios y estas profecías tienen que ver con ellos. Y de hecho, antes de seguir aquí, en esta profecía se habla de que va a ser tirado al mar la ciudad de Tiro. Pues primeramente habla de que Nabucodonosor vino y destruyó la ciudad, pero se levantaron de nuevo. Pero más adelante en su historia, Nabucodonosor era ¿cuántos años antes de Cristo? Más o menos. El cautiverio, primera, segunda, tercera etapa. ¿Cómo es? No, Nabucodonosor. 606, 597 y 586. Son las tres fechas que vino Nabucodonosor
y conquistó a Jerusalén en 586, destruyó la ciudad. Vamos a redondear así como 600 años antes de Cristo. Nabucodonosor también atacó a Tiro, que es profetizado aquí. Más adelante, más o menos 300 años más adelante, en los años 330 y pico, vino otro conquistador, hasta más fuerte que ya lo dije, más fuerte que Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba? Alejandro Magno, que es ese cuerno grande del macho cabrío en el libro de Daniel. Él vino conquistando y llegó a Tiro. Muchas ciudades se entregaron voluntariamente a Alejandro Magno en su conquista, pero los fenicios de Tiro no quisieron rendirse. Él vino atacando la ciudad y había una isla como a 1 kilómetro o medio kilómetro de la orilla, y todos ellos, como eran navegantes, escaparon hasta esa isla, y Alejandro Magno, que no se daba por vencido, cogió todos los escombros de la ciudad de Tiro y lo tiró al mar, literalmente. Hizo un puente de tierra. Hasta el día de hoy eso llegó a ser una península en vez de una isla, y llegó a conquistarlos, y se cumple esta profecía de que se iba a tirar Tiro sería tirado al mar. Ahora, volviendo aquí, hablando de rey de Tiro, dice en los versículos antes, en versículo 12, hijo del hombre, eleva una elegía, ¿verdad? Gracias. Elegía, se ve mejor así, sobre el rey de Tiro, y diles: así dice Señor Dios, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén estabas. Y está hablando de a quién, obviamente, no a Satanás, sino al rey de Tiro. No es que fue literalmente en Edén, sino que él se había elevado tanto como el rey de Babilonia, como Nabucodonosor, que se creía un Dios, como vimos antes, pero Dios está diciendo: tú eres un hombre nada más. Tú crees que estabas hasta en Edén, tú sí tienes mucha riqueza, te has subido, te ha elevado tu corazón, pero hay pecado en ti. Tú creías que era perfecto. No, dice cuando tú eres perfecto, no era que era perfecto, es que se creía perfecto. Y tenía esa perfección en su mente, pero Dios está diciendo: no, tú vas a ser destruido. Por muy grande que tú crees que tú eres, vas a ser y querubín protector. No es que literalmente era un querubín protector, que algunos dicen que es Satanás, sino que el rey de Tiro se creía, era grande, era poderoso, que ellos tenían mucho poder en el mar Mediterráneo. Ellos prácticamente eran dueños del mar Mediterráneo en su tiempo, y hasta salía del mar Mediterráneo con sus barcos buscando, y se hacían ricos con su comercio que hacían. Así que eso es lo que, no sé si contestamos directamente a la pregunta, más o menos, que entendemos que no está hablando de Satanás y está hablando simbólicamente, no que literalmente el rey de Tiro estaba en Edén. No era que literalmente era un querubín. Como se dice también en Isaías acerca del rey de Babilonia, dice, le usa la palabra lucero, lucero de la mañana, lucero, que es la estrella de la mañana, que en verdad es un planeta, no es una estrella, pero lo que se ve antes de que salga el sol, Venus principalmente, pero algo brillante que se ve por la mañana, lucero de la mañana, pero en latín, la palabra lucero es Lucifer. De ahí lo sacan. Esta es la palabra lucero en la Biblia. En inglés dice daystar, daystar, lucero. En latín es Lucifer.
Y de ahí sacan entonces, dice, eso está hablando de Satanás, cuando está hablando del rey de Babilonia. Y entonces de ahí sacan el nombre Lucifer, que es un nombre erróneo. Hay algunos nombres erróneos que la Biblia no usa. Lucifer es uno, el demonio es otro. Hay demonios, pero que yo sepa, la Biblia nunca llama a él el demonio. Es una cosa que algunas personas usan. ¿Cómo es? Bueno, hasta esa palabra, no sé si lo usa la Biblia. No, no lo uso, lo dije yo. Dice sí que habla de sus ángeles, Satanás y sus ángeles, ¿sí? Habla de que él tiene ángeles. Que tiene que ser los ángeles caídos, que tiene que ser demonios, o sea, indirectamente. Indirectamente lo dice, sí. Muy bien. Así que, pero tiene suficientes nombres como quiera, como vimos no hace mucho. Satanás, la serpiente antigua, diablo, hay otros nombres que se usan, pero Lucifer no es uno que se debe aplicar a Satanás. Eso es una interpretación errónea. De la iglesia de Cristo diciendo eso, que Lucifer era Satanás. Sí, es por no Mucha gente está confundida. es por no estudiar el contexto. Déjame decir, hay doctrinas como esa, que hay falsas doctrinas que no son tan viejas, pero hay falsas doctrinas que tienen muchos años. Eso es uno, hace tiempo, muchos, no sé, tendré que buscarlo, uno que se llama San Agustín y otros de los años, no muchos años después de Cristo, ciertas doctrinas, ciertas ideas existían. Recuerden que la falsa doctrina ha existido desde hace mucho tiempo. Adelante, Nélida. Que muchos problemas nos evitaríamos si siguiéramos lo que dice Santiago 1, 19 al 21. Muy bien, vamos allá, que eso es parte de la lectura de hoy. Santiago 1, 21. 21. 19 al 21. Vamos a 19 al 21. Léelo, por favor. En esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Muy bien. Quiere Ahí decir, utiliza humildad, pero yo creo que más va mansedumbre. muy bien. Humildad y mansedumbre son palabras sinónimas, no son idénticas, pero sí uno es muy parecido al otro. Quién sabe cuál es la palabra en griego, pero son parecidos. Muy bien. Pero definitivamente con mansedumbre, con humildad, o sea, no con orgullo, no con que yo sé y tú no sabes, sino recibir la palabra. Y parte de recibir la palabra es leer el contexto. Siempre hay que ver el contexto. Otra regla fácil de aplicar es dejar que la misma Biblia se autointerpreta. Cuando Cristo dice en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra de Dios, vamos a inventar otra cosa que es la semilla, ¿no? Pero a la gente le encanta eso. Es un ejemplo fácil. Para otro caso, por ejemplo, dice que antes que venga ese día del Señor, viene Elías. Y Cristo dice, si quiere aceptarlo, Juan el Bautista es Elías. Así es que hay gente que dice, bueno, él fue un cumplimiento, pero tiene que haber un cumplimiento en el futuro, más grande, porque en verdad Juan el Bautista mismo dijo que yo no soy Elías. Y así que él cumplió en parte espiritualmente, pero literalmente Elías tiene que venir. Y entonces no reciben la palabra con mansedumbre o con humildad, sino que empiezan a dar la vuelta y buscar interpretaciones que la misma Biblia, cuando la misma Biblia nos da la interpretación,
¿Por qué buscar más allá de lo que la misma Biblia le enseña? Y el contexto, el caso de el rey de Tiro, por mucho que suena como Satanás, y sería una tremenda explicación del origen de Satanás, ¿verdad? Que no tenemos en la Biblia. Ah, sí, estaba en Edén hasta que pecó y qué sé yo qué. Pero aunque algo así a lo mejor parecido pasó con Satanás, el contexto no está hablando de Satanás. Y la palabra lucero, como mencionamos, definitivamente. Ahora, ya que estamos en estos versículos, el 19, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Como siempre dicen cuando leemos esto, Dios nos dio 2 oídos, 2 orejas y una boca. Hay que escuchar doble de lo que hablamos. Y tardo para la ira. Versículo 20 para mí es muy importante. Bueno, todo es importante, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un ejemplo de esto fue Moisés. ¿Por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? Porque el pobre David, yo le tengo todavía un poco ¿Un poco de qué? de pena y compasión. Pena para Moisés. No se preocupe, Moisés se salvó, eso sabemos. Moisés se salvó, lo sabemos porque estaba con Jesús en la transfiguración y está en el salón de la fama de la fe. Pero no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Por la ira del hombre. Piénsalo bien. Hay una línea finita entre la ira de Dios y la ira del hombre. O sea que la ira justa y la ira injusta. Y fácilmente todos hemos caído en esta trampa. Porque vemos a Jesús, la gente dice, no, Jesús se enojó y limpió el templo y habló fuerte y puso un fuerte para sacar a los animales y tiró las mesas con ira. Pero ¿qué clase de ira era? Justa. Era una ira justa. Ira de Dios. Y nosotros nos justificamos a veces con la ira del hombre diciendo que la ira de Dios. Ahí es donde hay que examinar tu corazón. Tengo que examinar mi corazón porque muchas veces nos enojamos. Porque la ira de Dios es cuando una persona está ofendiendo a Dios. Pero muchas veces nuestra ira a favor de Dios es porque la persona me molesta a mí o no me quiere escuchar a mí. No es porque por mucho tiempo no escuchen a Dios. Ah, eso es mi amigo, eso es mi... Pero cuando yo le digo, mira, tú debes hacer esto. No, no lo quiero. Ah, tú sabes que Dios te dice que tienes que... Y empezamos a predicarle con ira porque nos rechazaron a nosotros personalmente. Moisés tenía razón en lo que dijo. Oh, rebeldes, no sacaremos agua de esta roca. Ustedes rebeldes. Eso era la ira del hombre. No daba gloria a Dios. ¿Verdad? Esto hay que tener cuidado. A veces hasta lo que predicamos, si no tenemos cuidado, una cosita nos molesta personalmente. Y de eso queremos predicar. No haga esto, esto molesta. Hay otras cosas que son peores, pero no me afecta tanto personalmente y no tenemos tanto enojo. Examine el corazón. Los padres también a corregir a los niños. Están enojados porque el niño no quiere hacer el bien y tú quieres lo mejor para ese niño y está enojado con las consecuencias que puede venir, o está enojado porque él te dijo una cosa y no te gustó personalmente, como que me ofendió. Así que yo tengo que enseñarle quién es el jefe aquí. Como Moisés. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, ni en ti, ni en mí, ni en las personas que yo hablo. Si yo hablo con la ira del hombre, no me sorprenda que no obra la justicia de Dios, porque la Biblia lo dice. Tenemos que ser tardos para la ira y
sí hay una ira, Dios se enoja, pero hay que tener cuidado de no justificar una ira del hombre como si fuera la ira de Dios. Yo lo sé porque lo he hecho demasiadas veces. Me he dado cuenta examinándome yo y digo, bueno, yo me enojé por algo mal que hicieron, pero en verdad era la ira del hombre, porque a mí me ofendieron. Si esa persona lo hubiera hecho a ti o a ti, no me afectaba tanto. Eso es una indicación, ¿verdad? De que es una ira de hombre. Mira la diferencia. Cristo entró en el templo con ese enojo y dijo, Dios dice, mi casa, casa de oración es. Pero cuando le dieron una bofetada en la cara, no dijo nada. ¿Se fijan la diferencia? Con el ataque personal, Cristo no se enojó. Fue cuando en verdad fue en contra de Dios que se ve su ira. Y es un área que yo sé que yo tengo que trabajar y yo creo que todos debemos trabajar en esa ira para y podemos alejar a la gente de Dios aplicando la ira del hombre hasta en la predicación o cuando reúnan a una persona para Cristo. Si no tenemos cuidado, hay que acercarnos a la persona con amor, con paciencia, como se ha hablado mucho en otros mensajes aquí. Es muy importante. Bien, otra observación en los últimos 5 minutos que nos quedan. ¿Dónde? Santiago 4, 3 en adelante. Tres y 4. Oh, 13. Ok. Oigan ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Muy bien. ¿Quiere hacer un comentario sobre eso, Nana? Pues no hay problema. O sea que iremos a tal ciudad, pasaremos un año, haremos negocio, tendremos ganancia. No está diciendo que eso es malo. Lo malo es pensar ir a otra ciudad y hacer ganancia. Eso es malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es tener una seguridad de que esto es lo que vamos a hacer. Yo lo voy a hacer. Tengo fe en mí. Eso es lo que el mundo enseña, ¿verdad? Tenga fe en ti mismo. Muy bien. Y aún consultando con Dios, porque muchas veces Dios no contesta directamente. ¿Cómo quién? Balaam, sí. A veces preguntamos mal, como dice anteriormente en este capítulo, pedimos mal para gastar en nuestro deleite. Pero sí pedir a Dios, pero no solamente pedir a Dios, aún después de pedir a Dios, seguir con el pensamiento que si Dios quiere. Porque a veces nos convencemos. ¿Cómo nos convencemos? Cuando yo era joven, escuché y vi varios casos de predicadores que querían saber si era la voluntad de Dios, si se mudaran de una ciudad para otra o no. Y ellos tenían el pensamiento de hacer como Gedeón. Gedeón, ¿qué hizo Gedeón? Con una
Que un vellón. que si se moja el vellón, Si o se que moja si el está vellón seco. y toda la tierra queda seca, y la próxima noche, si todo el mundo, toda la tierra está mojado y el vellón está seco, sabemos que es la voluntad, es Dios que está hablando. Y ellos dicen, bueno, voy a hacer como Gedeón. Vamos a ver. Pues Dios, si vendo mi casa en el precio que yo quiero, en el tiempo que yo quiero, ya sé que es tu voluntad que me mudo. Pero nunca escuché ninguno que dijera, si no puedo vender la casa, entonces yo sé que es tu voluntad que me vaya. Siempre era su conveniencia, a su conveniencia. Y si tú vas a tirar un vellón, como dicen, pues hazlo. Si tú crees que ese sistema funciona para saber la voluntad de Dios, pues hazlo. No invente algo, no invente que, bueno, si vendo mi casa o si recibo una llamada o si recibo cierta cantidad de fondos. Los otros predicadores, sí, yo necesito $1,000 para vivir. Si yo voy a solicitar que la gente envíe dinero para yo ir a predicar a otro país, si recibo los $1,000, yo sé que es la voluntad de Dios. ¿Por qué no decir, si no recibo nada, yo sé que es la voluntad de Dios? O ¿por qué no poner el vellón literalmente afuera, o una tela, lo que sea? Dice, Dios, yo voy a hacer exactamente como Gedeón, a ver si se seca o no, si se moja o no. No se atreven, pero se convencen de que han hecho la voluntad de Dios, porque inventaron una manera de saber si es la voluntad de Dios, que Dios mismo no ha dicho que se va a cumplir, que se va a revelar su voluntad en esa manera. Ahora, cuando hacemos planes, ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios? Número uno, estar seguro que en la decisión que estamos tomando no estamos ofendiendo a Dios con nuestro pecado. Número uno, ¿verdad? Me voy a mudar a tal ciudad y voy a ganar mucho dinero vendiendo drogas. Dios, yo quiero saber si es tu voluntad. ¿Tienes que preguntar a Dios si es su voluntad? No hay que preguntarle. Tú sabes ya cuál es su voluntad. Pero si me voy a mudar a Xito o Y o al norte, al sur o lo que sea, como tú sabes, pues usa lo que Dios te ha enseñado, lo que la Biblia, quizás un criterio sería dónde puedo ser más útil para el reino de Dios. En este sitio, mejor que aquí, quizás. O aquí están recibiendo el evangelio mejor que aquí o allá. Buscar la voluntad de Dios. Pero aún así, cuando toma la decisión y dice, yo creo que esta es la voluntad de Dios, sigue diciendo, si Dios quiere. Pablo es la voluntad de Dios cuando Cristo dijo, ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Esa era la voluntad de Dios, sí. Y Pablo salió a predicar el evangelio en todo el mundo. Y muchas veces, varias veces, por lo menos vamos a decir un par de veces, él tenía intención de ir a un sitio y Dios cambió su rumbo. Pero cambió su rumbo ¿cuándo? Ese quedó sentado, Dios, me quedo aquí hasta que tú me reveles dónde voy a ir. Bueno, Dios no me ha hablado hasta ahora, pues no tengo que salir. ¿No? ¿Salió? ¿Cómo se puede controlar un carro? Un carro moviéndose se controla mejor que un carro parado. Un carro parado, tú tratas de... Pero empieza a moverse y se puede... Dios puede cambiar tu dirección si está en movimiento. Dios, yo quiero servirte. Yo no sé cuál es tu voluntad y quiero hacer tu voluntad, pero me voy en esta dirección. Ahora sí, Dios puede cambiar tu dirección de alguna forma u otra. Si te hace imposible hacer algo que tú quieres hacer, pues, ¿qué tú haces? Bueno, Dios, no es tu voluntad que salga a predicar. No, quizás sea tu voluntad. Si te persiguen en una ciudad, ¿qué dice? Ahí vamos a la Biblia otra vez. Te persiguieron en esta ciudad, ¿qué debe hacer? Ir a otra y seguir predicando. Eso es la voluntad de Dios, está en la Biblia. ¿Ves? Que la voluntad de Dios se encuentra mayormente en la palabra de Dios. Si te va a poner una camisa roja o azul hoy o no, si empezamos a decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si uso rojo, si uso azul, empezamos a, ¿no? Voy a hacer planes, voy a ir a tal ciudad, si Dios quiere. Y si no, pues me va a parar de alguna forma u otra, ¿verdad?
O si me encuentro que mi vida espiritual en aquella ciudad se está cayendo, yo también estoy viendo que no la voluntad de Dios, que yo esté en un sitio donde no puedo en verdad servir al Señor y debo buscar otro sitio. Usando la idea de mudarse, pero hay muchas decisiones porque aquí está hablando de ir a una ciudad, ir a un sitio, a otro sitio, pero se aplica a muchas cosas en la vida. Dime. Ese es el punto, ¿verdad? No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Ujú. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra línea finita, ¿verdad? Hay una línea finita aquí donde hay que tener cuidado. Porque la gente dice, no, el cristiano no puede tener ni un centavo en el banco, no puede ahorrar ni un centavo porque no debemos tener tesoro en la tierra. Eso dicen algunos. Tienes que regalar todo lo que te venga. Ahora, también en el libro de Proverbios habla de la hormiga que ahorra para tener en el futuro. Pero si comenzamos perdón, estoy leyendo algo aquí de los farmacéuticos. Está hablando de, bueno, eso es un comentario viejo de la medicina. Sí, esos farmacéuticos. Muy bien. Perdone que perdí el hilo. ¿De qué estamos hablando? Tesorando, muy bien. De ahorrar o no ahorrar, para tener para el futuro o no. Una cosa es prepararse para el futuro. Otra cosa es confiar en eso y toda su vida se dirige hacia el día que me retiro. Y eso es lo que yo pienso de mañana y todo, y no tiene tesoro en el cielo. Si no te preparas para ese futuro que es más importante, se invierte, y hay gente así que consideran que es más importante prepararse y ahorrar y tener dinero para esta vida, y lo espiritual, si hay tiempo, se hace. Y eso está al revés. Tener algo para el futuro en sí no es pecado, pero hay un peligro de que se convierta en pecado fácilmente. Si empezamos a confiar en eso, si es nuestra meta, si hacemos como pasó y ha pasado en otras ocasiones, pero se piensa en cuando el mercado cayó en los años 30, 1930, hace casi 100 años ya, y la gente se tiraban de los edificios en Wall Street porque perdieron todo su dinero en un día. Pues su vida estaba en sus inversiones. No es malo en sí tener inversiones, pero si tú amas tanto tus inversiones que te vas a quitar la vida si pierdes eso entonces ya está violando y está olvidando de que mañana, por mucho que tenga en esta vida, a morir. Todos lo sabemos, pero la manera que vivimos a veces como que no tomamos eso en cuenta. Y eso es otra parte de esta escritura. Se acabó el tiempo, hermanos. Mucha enseñanza buena en Ezequiel, Santiago y Pedro, pero tenemos que dejarlo hasta aquí en el momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Danos, Señor, sabiduría de tomar decisiones que te agraden a ti. De recordar siempre que cualquier decisión que tomemos, saber que mañana podemos morir y que tenemos que estar preparados. Que podamos vivir en esta vida con estas prioridades, buscando primeramente el reino de Dios. Que tú nos des, Señor, sabiduría y que cada día recordemos que podemos hacer las cosas solamente si es tu voluntad. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por los alimentos que vamos a participar ahora. En el nombre de Jesús. Amén.